Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Necesitamos acercarnos al Señor de la manera correcta, con el fin de poder servirle y hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Lo que hemos visto hasta ahora, y que veremos claramente en la lección de hoy, es que la preparación es fundamental para el servicio. La preparación es vital para la adoración. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30. Comenzamos este capítulo la semana pasada, y si Dios quiere, completaremos este capítulo en la sesión de hoy. Vamos a comenzar con algo que es único. No nos hemos topado todavía con este instrumento, con este mobiliario del tabernáculo, que posteriormente también será parte del templo. Es conocido en hebreo como kiyor. El término kiyor se usa comúnmente hoy en día, en hebreo moderno, para definir a un fregadero o una pila donde te lavas las manos. Pero aquí estamos hablando de algo, de cierto modo, más grande, y algo que está santificado para un propósito, para los sacerdotes, para que puedan venir y lavar sus manos, y no solo sus manos, sino que veremos en un momento que también sus pies, en preparación para acercarse. Y vamos a aprender algo más, para que ellos puedan acercarse a Dios y servirle sin morir. Esto nos da una perspectiva muy diferente. Una que, en mi opinión, todos deberíamos tener, y es la siguiente. ¿Qué pasaría si la gente hoy en día entrara en un lugar de adoración, una reunión congregacional, y si no estuvieran preparados, si no estuvieran allí por los motivos correctos, murieran por la mano de Dios? Creo que eso realmente provocaría un cambio en la forma en que la gente se acerca para adorar. Y creo que eso también afectaría el número de personas que asisten a muchos servicios. Me pregunto si necesitaríamos esos estadios o si existirían esas mega iglesias. Me temo que probablemente no. Pero cuando vemos a los hijos de Israel, vemos una gran congregación, vemos un sacerdocio fiel, que tomó en serio esa advertencia de prepararse bien para servir a Dios, conscientes de que una preparación inadecuada, un servicio incorrecto, algo que no esté de acuerdo con su palabra, provocaría su juicio, su condenación, que llevaría a la muerte. Y esto no se trata de lo que yo pienso. Este es el contenido de lo que vamos a estudiar hoy. Así que de nuevo, capítulo 30, donde quedamos la semana pasada, libro de Éxodo, capítulo 30, verso 17. Y el Señor habló a Moisés diciendo, verso 18, y harás kiyor nerjoshet, y nerjoshet es bronce o cobre, algo por el estilo. Nos hemos topado con esta palabra antes. Harás de bronce o de cobre, algunos dicen de metal, una fuente de metal y también su base. Entonces tenemos ese lavamanos, esa pila, pero también la base que lo sostiene.
Y debe ser, dice aquí, debe ser también, esta base debe ser también de cobre o de metal. Y debe ser, para el lavado, la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Algunas traducciones de la Biblia intercambian una palabra aquí y dicen el tabernáculo de la congregación. Pero la palabra congregación no aparece aquí. Lo que dice es el tabernáculo de reunión, pues no se refiere a la gente, sino al tiempo. Es el Ohel Moed. Moed significa el lugar designado. Así que no está hablando del pueblo cuando dice el tabernáculo de la congregación, porque no dice congregación, es el tabernáculo de la reunión, del lugar designado y para un propósito designado. Veamos este versículo una vez más, versículo 18. Y harás la fuente de bronce o de cobre, y su base también deberá ser de este metal para el lavado, y debes colocarla entre la tienda de reunión y el altar. Y colocarás allí, es decir, en ese lavamanos, en el quillor, debes colocar agua. ¿Por qué? Bueno, sabemos que es para lavarse, pero noten lo que dice la Escritura. Verso 19. Y Aarón y sus hijos, ellos lavarán en él sus manos y sus pies. No dice todo el cuerpo. No estamos hablando aquí de una inmersión. La mayoría de los eruditos cree que la inmersión se realizaba a una mayor distancia del santuario, y no en este lugar del tabernáculo, sino en preparación para entrar al tabernáculo. Lo diré de nuevo. La inmersión, que llamamos en hebreo tevilá, y el lugar para esta tevilá, esta inmersión, es un mikvé, un baño ritual. Esto estaba fuera del tabernáculo, fuera del área del templo. Puedes ir a Jerusalén, y alrededor del monte del templo verás de hecho estos mikvaot, estos baños rituales. Pero estamos hablando de algo diferente, un lavado final, una santificación, un lavado ritual de las manos y de los pies. Leamos ahora el versículo 20. Cuando ellos vengan a la tienda de reunión y se laven con agua, literalmente dice se laven con agua, con el fin de que, noten lo que dice, leemos aquí, veilou yakmutu, con el fin de que no mueran. Y esto es lo segundo, cuando vengan a la tienda de reunión, dice, o cuando se acerquen al altar para servir, y se refiere al servicio de la quema del incienso, que es una ofrenda de fuego al Señor. Bien, esto subraya la importancia de lo que hablamos la semana pasada y de lo que estamos hablando nuevamente esta semana. Y me refiero a la ofrenda de incienso, que es una ofrenda de fuego, cuyo humo asciende hasta el Señor. Mencioné la semana pasada y lo repetiré el día de hoy, que cuando la ofrenda de incienso subía, este dulce aroma, este buen olor que era agradable a Dios, dice que eso acompañaba las oraciones del pueblo, que subían a los cielos. Así que esto es algo bueno. Leamos el verso 21. Y ellos lavarán sus manos y sus pies, y esta es la segunda vez, lo yamutu, para que no mueran, para que no sean eliminados, para que no perezcan. Así que no se trata de un acontecimiento casual. Es una muerte intencional si se llegan a acercar a Dios sin haberse preparado adecuadamente.
Y esto será para ellos, ¿para quiénes? Para el sacerdocio, Aarón y sus hijos, Huk Olam, que muchas veces significa un estatuto eterno, pero sabemos que no significa eterno en este sentido, porque en la Nueva Jerusalén ya no habrá templo, ni el sacerdocio será llevado por los hijos de Aarón. Todos seremos un reino de sacerdotes, una nación santa para el Señor en la Nueva Jerusalén. Entonces, estamos hablando aquí cuando dice Huk Olam, significa un estatuto para este mundo, y eso prefigura y nos enseña principios del reino. La verdad del reino. Dice aquí que será Huk Olam para él y para su descendencia, su simiente, a lo largo de sus generaciones, es decir, mientras exista el sacerdocio en la casa de Aarón. Bien, pasemos a otra sección, la sección final del capítulo 30, comenzando con el versículo 22. Y aquí estamos hablando del aceite de la unción. Todo lo que hemos visto, toda esta santificación, esta preparación y demás, concluye ¿con qué? Con su unción. Resulta muy interesante lo que dice aquí sobre la importancia de este aceite de la unción. Verso 22. Y el Señor habló a Moisés diciendo: tomarás las especias Besamim Rosh. Ahora, Rosh significa cabeza o principal. Y esto es un modismo, Besamim Rosh, que probablemente habla de las especias preferidas, aquellas que Dios prefiere, y no que simplemente prefiere, sino que ordena. Estos son los elementos principales de esta ofrenda de incienso. Y lo primero que vemos es que está compuesta por mirra, pero es una mirra muy fina, y son 500 medidas. Hablaremos más de ella en un momento. Dice también canela fragante, la mitad de ella. Dice 250 medidas, así que de esta ofrenda, que será el aceite de la unción, encontramos que tiene un peso total de 500 medidas, pero se dividirá en dos. La primera mitad se compone de esta canela dulce y fragante, 250 medidas, y también una especia de caña fragante, que será también de 250 medidas. Verso 24. El verso 24 tiene la palabra kida. Vamos a ver en unos momentos que existen términos hebreos, palabras en hebreo que usamos, pero que simplemente no podemos ser dogmáticos sobre lo que significan. Y esta es una de ellas. La mayoría de las palabras, si las vemos en la escritura en nuestro idioma, aún no sabemos exactamente qué son. Así que aquí simplemente lo dejaré en hebreo. Kida, 500, y aquí tenemos la medida. 500 medidas de ¿qué? Del ciclo sagrado. Y también aceite de oliva, un hin. Así que se nos dice aquí qué usar y cuánto usar con el fin de mezclar. Y esta palabra para mezclar en un momento será de suma importancia. Versículo 25. Y harás con ella, aún hablando a Moisés, él está oficiando el servicio y es responsable de todo. Harás con ella el aceite de la unción. Harás este aceite de la unción que es santo. Probablemente sea mejor traducirlo como harás de ello el aceite sagrado de la unción. Luego tenemos esta palabra, la palabra rokaj, que algunos pronuncian rokeaj. Y de aquí obtenemos en hebreo moderno la palabra para una farmacia o un farmacéuta. Esa persona que prepara los medicamentos, mezclando las cantidades adecuadas de cada componente
Y sabemos que si no usa las cantidades adecuadas, no tendrá el resultado deseado. Esto tiene que ver con un individuo hábil que va a mezclar este aceite de la unción, que es la obra de una mezcla. Aceite de unción sagrada, este será. Verso 26. Bien, ¿qué se hace con él? Noten lo que dice primero, verso 26. Y tú ungirás con él la tienda de reunión, Ohel Moed, y el arca del testimonio, que es el arca del pacto, que se llama aquí Aarón Ha-Edut, el arca del testimonio, y el Shohan, que es la mesa de los panes de la proposición y sus utensilios, y también la menorá y sus utensilios, y el altar de incienso, y el altar del holocausto o de las ofrendas quemadas, y también sus utensilios. Finalmente dice, y la fuente, este quillor, este tipo de pila o lavabo, y su base. Y santificarás, versículo 29, los santificarás, y ellos serán, aquí está la clave. Sabemos que hay un lugar llamado Kodesh Kodeshim. Y lo especial de este lugar es que allí es donde la Shekinah Hashem, la gloriosa presencia de Dios, se ubica. Donde moraba esta presencia de Dios, donde se manifestaba en el templo. Ahora, Dios está en todas partes. Hablamos de que Dios es omnipresente, o en hebreo, Hamakom. Él está en todas partes, en todo lugar. Como dice David, no hay lugar al que pueda ir donde tú no estés. Pero aquí está la clave, y es muy importante que aprendamos este principio. De una manera única, de una manera especial, Dios habitaba en el lugar santísimo. Y de la misma manera, el Mesías Yeshua, Él es Dios con nosotros. Cuando Él caminó en un cuerpo humano hace 2000 años, Él era Dios entre nosotros. ¿Significa eso que Dios dejó de ser omnipresente? No es así, porque era Dios el Padre quien era omnipresente y no Dios el Hijo. Pero Yeshua sabía todas las cosas. Él percibía cosas y veía cosas, incluso en lugares donde Él no estaba físicamente presente. Así que vemos la divinidad en el Mesías Yeshua. Pero de lo que estamos hablando aquí es de que estos otros objetos, una vez que son ungidos, ellos también tienen ese mismo estatus como el lugar santísimo. Y por eso, si los sacerdotes no estaban debidamente preparados, ¿qué sucedería? Morirían de la misma manera que el sumo sacerdote moriría si entrara en el lugar santísimo de una manera inapropiada o si hiciera un acto inapropiado. Entonces leemos aquí, miren al final del verso 29, los santificarás a estos utensilios, y ellos serán el santo de los santos, y todo aquel que los toque, ellos serán santos o santificados. Ellos tocan estas cosas y ese toque tiene un propósito específico. Ellos tienen un estatus, un nuevo estatus, que está relacionado con la obra de Dios. Y eso es lo que es la santidad. La santidad tiene que ver con algo que tiene un propósito. Y cuando hablamos de santo, en ese sentido, siempre está relacionado con el propósito de Dios. Y por eso es que esto es tan importante. Leamos ahora el verso 30. A Aarón y a sus hijos ungirás y los santificarás. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice, leikajen li, para que ellos me sirvan a mí. Pero no es la palabra lisheret que se usa normalmente para servir, es la palabra leikajen, de la que se deriva el término cohen o sacerdote. Y lo que nos comunica es que ellos me servirán a mí
como sacerdotes. Verso 31. Su trabajo impactaba a los hijos de Israel. Y lo diré de nuevo. Su trabajo impactaba a los hijos de Israel. Y tu adoración puede impactar a otros en su situación. Leemos en el verso 31. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo. Ahora, los hijos de Israel están oyendo esto, y ellos se dan cuenta de algo, y es de lo siguiente. Existe una separación. Los sacerdotes sirven a Dios, pero ministran al pueblo. Ellos van a impartir el resultado, el efecto de su trabajo, sobre el pueblo. Y si el pueblo no reconoce esta obra, el significado, la santificación de su obra, noten lo que sucederá. Ellos serán cortados del pueblo del pacto. Lean con cuidado, verso 31 de nuevo. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, el aceite santo de la unción, este será para mí a lo largo de sus generaciones. Así que esto es algo que dice en este pasaje que será para mí, para Dios. ¿Y qué significa para Dios? Que su fin es santificar el sacerdocio, para que los propósitos de Dios puedan ser intermediados para los hijos de Israel. Ellos deben someterse a la obra de los sacerdotes. Esa es la implicación. Verso 32. Sobre carne de hombre, sobre seres humanos comunes, dice, sobre carne de hombre no será derramado. Y su fórmula, esta es una palabra similar a receta en hebreo moderno. Su receta no se hará similar a nada más. No la dupliquen. Nada debería parecerse a él. Es algo único. Es algo santo. Santo será, y aquí está la clave, para ustedes. Ahora, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Israel. Esta unción ocurrió como parte de la inauguración del servicio. Esta unción que tuvo lugar para todos estos utensilios, volvamos y leamos de nuevo el verso 26, fue para poner en vigencia el servicio de adoración en el templo, haciéndolo válido para que este resultado pudiera ser mediado, ¿para quién? Como dice aquí, al final del verso 32, es santo, es santificado para ustedes. Verso 33. Ningún hombre debe mezclar, es decir, ningún hombre debe crear una mezcla parecida a esta. Y quien quiera que pusiere sobre, o mejor dicho, que pusiere de él sobre, dice aquí, ao zar, que es zar, a alguien que no sea sacerdote. Entonces, es algo exclusivo para los sacerdotes. Y si alguien hace de esto o toma de esto, probablemente sería una mejor manera de entenderlo. Si alguien lo utiliza para un individuo común, ¿qué pasará con él? Dice, Vei Nikrat Mei Amab. Será cortado de su pueblo. Ya no tendrá acceso nunca más a la familia de Dios, al pueblo del pacto. Si no respetamos los estándares de Dios, los estándares de adoración, sus mandamientos sobre cómo debe hacerse la adoración, si fallamos en eso, seremos excluidos del pueblo de Dios. Verso 34. Y el Señor dijo a Moisés, toma para ti, y aquí vemos una vez más unas especias. Estas especias que están relacionadas con el aceite de unción. Y dice aquí, tomarás para ti, es decir, en tu interés, especias de nataf, y también shahelet y gel beiná. ¿Qué son estas?
Estas son palabras con las que no podemos ser dogmáticos. Literalmente no sabemos con certeza a qué se refieren. Hay diferentes tipos de especias. Y leemos, mira de nuevo el verso 34. Estas son especias especiales, especias aromáticas y también incienso puro. Una medida de medida será. Eso significa que de estas 4 cosas, Nataf, Shahelet, Helbeiná y Nebuná Saká, estas 4 cosas, cada una según los comentaristas, cada una debe tomarse en la misma proporción. Esa es la implicación de Bad Beida Bad y Hiyei. Todo debe tomarse en medidas iguales. Verso 35. Y tú harás de esto un incienso de mezcla. Y es el trabajo de uno que es hábil en esta mezcla, y también será salado, será puro y santo. ¿Y qué se hará con esta especia? Noten lo que dice. Y algunas Biblias dicen machacarás. No es la palabra para machacar de una manera ruda, es una palabra para manejarla, y no quiere decir a manera de juego o de forma descuidada, sino que habla de manipularla. Esa quizás sea una mejor forma de traducirlo, donde dice Veisahakta mimeiná, porque el resultado final es Hadek. ¿Qué es eso? Que debe convertirse en una especie de polvo, debe volverse muy fino o apretado. Y pondrás de esto delante del testimonio, en el templo de reunión. El testimonio es el arca del pacto, en el cual apareceré para ustedes. Me encontraré con ustedes allí. He designado estar en ese lugar donde está el lugar santísimo, que será para ustedes. Entonces, allí en el lugar santísimo, donde el arca del testimonio se encuentra, el arca del pacto, Él aparecerá. Allí es donde Él decidió habitar. Verso 37. Y este incienso que tú harás con su receta, con su fórmula, no lo harás para ustedes mismos, es decir, no lo hagan para sus propios propósitos, para su propio placer, para sus propios objetivos. ¿Por qué no? Porque es santo, debe ser santo para ustedes del Señor. Así que no es algo que hacemos para nuestro propio disfrute o para uso secular personal. Lo utilizamos para el Señor, pero proviene de Él sobre nosotros. No es el aceite de la unción, no es este incienso, sino en cambio el resultado de nuestras oraciones. De eso está hablando. Último versículo, versículo 38. Un hombre, dice aquí, cualquiera que no haga algo semejante a esto, con el fin de olerlo. Se insiste en que esto es algo exclusivo para Dios. No lo hacemos para experimentar esa misma fragancia nosotros mismos. Verán, la adoración es para el Señor, no es para nosotros. No vamos a adorar para ser bendecidos, tampoco para sacar algún provecho personal. Vamos allí para elevar una ofrenda a Dios. Y al hacerlo, eso trae su presencia a nuestra vida. Eso trae sus propósitos a nuestra vida. Y esto es lo que debemos entender. Es solamente, únicamente cuando nos sometemos a sus propósitos, que esa presencia nos conducirá al gozo, a la satisfacción, a la felicidad. Por eso Pablo dijo que había aprendido el secreto de estar contento en toda circunstancia, porque estaba experimentando la presencia de Dios en su vida. Si alguien tomara esa mezcla, esa fórmula,
para sí mismo, como una fragancia para sí, con el fin de olerla. Noten una vez más esto por segunda vez. Esta persona será cortada de su pueblo. Quiero concluir nuestro estudio esta noche con una observación. Cuando miro la primera parte de lo que estudiamos hoy, vemos aquí que si los sacerdotes no están preparados adecuadamente cuando van a servir, si no se lavan, si no se santifican, ¿qué pasa? Morirán. Vemos eso en el versículo 20 y en el versículo 21. Se menciona 2 veces que ellos morirán. Y aquí también vemos eso 2 veces, al final del verso 33 y al final del verso 38. Para aquellos que se apropian indebidamente, para su propio placer, de este tipo de aceite de unción, esta fragancia del incienso, el que se apropiara indebidamente de eso, sería cortado de su pueblo. Y eso se menciona 2 veces, tal como morir se menciona 2 veces. Y esto nos habla de algo. Cuando somos cortados del pueblo de Dios, el resultado, el desenlace, no es bueno. No es bueno abandonar la asamblea de los hijos de Dios en unidad. Es por eso, y yo he orado muchísimo sobre esta declaración que haré, es por eso que creo que es vital para la gente que no dejen de congregarse con el propósito de adorar juntos. Cuando vimos el comienzo del coronavirus en el 2020 y todas las medidas que se tomaron, dije en marzo de ese año que debíamos darle al gobierno el beneficio de la duda. No sabíamos las implicaciones del virus y todo lo demás. Pero cada vez más me convencí de que eso se estaba usando, ese virus, y nunca puse en duda que el virus existiese, ni tampoco que la gente estuviera muriendo a causa de él. Nunca dudé que este fuese un asunto importante. Pero lo que puedo decir es lo siguiente. La gente siguió adelante. Un día salí a la calle porque necesitaba provisiones y comida. La tienda de comestibles estaba llena de gente. Todos teníamos la misma necesidad. Debíamos comer. Y aquí está el asunto. De la misma forma debemos adorar. Si han seguido este estudio las últimas semanas, han podido ver cuán importante es la adoración, tanto para nosotros como para el Señor. Y se puede hacer de manera segura, incluso en pandemias. Si alguien está preocupado, incluso las congregaciones grandes, si normalmente celebraban 3 servicios a la semana, hagan 12 servicios a la semana en pandemia. Tomen su mascarilla y úsenla. Pueden cantar en voz alta usando su mascarilla. Pueden hacerlo. No permitan que las autoridades nos digan cómo y cuándo adorar. Eso viene de la Escritura. Obviamente debemos dar un buen testimonio. Así que ocupa 25% de la capacidad del edificio. Eso es razonable. Divide la congregación en 4 cuartos. Eso puede significar que el líder principal tendrá que acudir a otros que lo ayuden. Deberá formar otros líderes. Entonces, pueden tomar un servicio. Si es una congregación grande de 3 servicios a la semana, puede que necesiten 12 a la semana. Si tienen 2, entonces necesitarías 8 a la semana. Hay mucho tiempo. Tienen la noche del viernes, tienen todo el sábado, todo el domingo. Pueden adorar el jueves por la noche. Pueden ser creativos y tener un testimonio de que pueden ser respetuosos y reconocer las políticas del gobierno, pero aún así, ellos permiten hacer protestas. ¿Y será que las protestas pueden continuar porque son actos esenciales? Quizá lo sean. Bueno, entonces también la adoración debe continuar. Yo creo que el enemigo está utilizando esta estrategia de las pandemias
con el fin de debilitar al cuerpo de creyentes. Y, adicionalmente, esto puede llevar a que cuando lo analizamos, y dije esto hace varios meses, el mayor resultado de este coronavirus puede no haber sido la pérdida de vidas, aunque toda muerte es trágica. No trato de minimizar eso ni de ser insensible. La gente está de duelo por la pérdida de sus seres queridos, pero en adición a eso, debemos ver que tal vez el mayor resultado ha sido el mal manejo de toda la situación. Sé que en la nación en la que vivo, el líder estaba hablando de un enfoque acordeón, abriendo las cosas y cerrándolas, como un acordeón abriéndose y cerrándose dependiendo de la circunstancia. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de salvar vidas. Yo no siempre quiero decir que todo líder tiene una agenda maliciosa, antibíblica y antidios. No estoy diciendo eso. Creo que muchos sí, pero aquí está el punto. Mientras oraba, el versículo que vino a mi mente fue: si intentas salvar tu vida, la perderás. Debemos darnos cuenta de que aferrarse a la vida física no es lo más importante. Lo más importante es adorar a Dios, tener un testimonio, compartir que estamos comprometidos y podemos actuar con respeto utilizando la mascarilla, practicando algo de distanciamiento social como testimonio para el no creyente. Pero no permitas que esto impida que se realice el ministerio. Las personas necesitan orar. Los grupos necesitan reunirse, tal vez grupos pequeños, y orar en los hogares de las personas. Y yo estoy convencido, que no debemos tener un espíritu de temor ni de miedo, sino un espíritu de valentía, sin preocuparnos por las implicaciones terrenales, sino más por las implicaciones espirituales. Lo que quiero decir es que necesitamos despertar. Necesitamos ser individuos que demuestren su confianza en el Señor. No miedo ni timidez. Así que podemos ser respetuosos. Si eso significa que necesitamos 4, 5, 8, 10 o 12 servicios de adoración a la semana, hagámoslo. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.